Y bueno, acá vengo a contarles un poco las novedades que nos aportan las neurociencias, ¿sí? Y un poco mi mensaje de hoy va a ser tratar de cuestionar y cambiar un poco el por qué tienen tanta mala fama estas matemáticas. Tantos estudiantes en Misiones, en Argentina y en el mundo odian las matemáticas, no les gustan, y por qué está esta dificultad y esta mala fama. Así que un poco, si me permiten, cuando quieran yo puedo arrancar a contarles un poco desde las neurociencias cómo podemos hacer para cuestionar y empezar a cambiar un poco esta cultura, esta mala fama de las matemáticas. No, bueno, buenísimo, ya nos tenés enganchados, estamos esperando, ¿sí?, que nos cuentes esto, que todo tuyo el panel, todo tuya la pantalla, ¿sí? Nos quedamos acá pendientes para ver si podemos desentrañar esta idea y a ver si cambiamos de opinión. Bueno, haré lo posible, después me cuentan, ¿sí? Bueno, si les parece, me comparto pantalla y arrancamos. ¿Les parece bien? Perfecto, dale. Buenísimo. Bueno, acá estoy con el segundo taller de la tarde, ¿sí? Buenas tardes a todos los que están del otro lado de la pantalla. Sigue siendo un poco raro esto, ¿no? De no poder ver las caras, me hubiese encantado tener la excusa para viajar a Misiones, para viajar a esa provincia tan linda que tienen, y poder conocer, verles a todos sus caras y poder hablar más de manera personal, pero bueno, acá esta pandemia sigue un poco impactándonos en este tipo de eventos. Igual es un placer para mí ser parte de este congreso. Muchas gracias a todos los que me invitaron, y muchas gracias por invitarme a hablar acerca de este tema que tanto me gusta y que tanto vengo, puede ser, haciendo un esfuerzo para intentar cuestionar y cambiar un poco, y yo mismo preguntarme y trabajar junto con esta comunidad a ver qué pasa con las matemáticas, ¿no? ¿Qué tienen las matemáticas que a mucha gente no le gustan, las odian, las sufren? Mucha gente que tiene trauma con las matemáticas, ¿sí? A mí personalmente tuve experiencia muy positiva, me gustan mucho, así que estoy un poco con esta idea, y desde las neurociencias, que es lo que estudié una maestría en neuropsicología infanto-juvenil, que desde esta perspectiva vengo a contarles hoy. La idea de hoy, como dice el tema de esta charla, es hablar de la neuropsicología de la enseñanza de las matemáticas. Y para hablar de esto tengo tres objetivos principales, ¿sí? Primero vamos a hablar un poco más general, ¿qué nos aportan las neurociencias a la enseñanza en general? ¿Sí? Esto de las neurociencias, que se está hablando mucho, que está creciendo, que salen noticias, ¿sí? ¿Qué podemos aprender de las neurociencias y cómo podemos llevarlo al aula? ¿De qué manera podemos enseñar, o estos aportes nos pueden ayudar a enseñar y aprender de una mejor manera? En segundo lugar, vamos a hablar, como dice el tema principal de esta charla, de la neuropsicología de las matemáticas. ¿Y esto qué quiere decir en otras palabras? Les voy a contar un poco qué pasa en el cerebro cuando uno aprende matemáticas, qué áreas se activan, qué redes neuronales se activan y qué nos quiere decir esto, ¿sí? Y en tercer lugar, un poco lo que decía Vero y hablaba, ¿qué son las creencias matemáticas? ¿Qué son aquellas mentalidades? ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuál es nuestra propia creencia acerca de nuestra capacidad para aprender matemáticas? ¿Y cuáles son estos mitos que están instaurados? Y qué importante es cuestionarlos y cambiarlos, ¿sí? De todas maneras, de cada uno de estas tres temáticas que vamos a hablar hoy, yo de cada una de ellas voy a intentar hacer un puente a las implicancias prácticas. No solo quiero hablar hoy de lo que es la teoría y de qué nos aportan las neurociencias, la evidencia científica, tantas publicaciones neurocientíficas, sino quiero que se lleven ejemplos y estrategias concretas para llevar al aula, ¿sí? Tanto como maestro, como profesor, de cualquier edad, de cualquier nivel, ¿sí? O mismo como alumno, ¿sí? Mi idea de hoy es que se pueden ir con muchas implicancias prácticas. Hacer un poco ese puente entre lo que es las neurociencias y cómo lo podemos llevar al aula y a la vida cotidiana. Así que, si les parece, arrancamos con el primer tema, que como les dije, son los aportes de las neurociencias a la enseñanza. De este tema podemos hablar un montón, podríamos hacer una charla entera o cursos enteros, ¿sí? Pero como no es el enfoque principal de esta charla, primero, bueno, decirles que hay muchísimos recursos, ¿no? Si a uno le interesa, o mismo se pueden hacer cursos enteros, y hay muchos libros de cómo aprendemos, ¿sí? Estos libros, Stanislao Dehaene es un investigador francés, que tiene muchos libros que tienen mucha actualización bibliográfica acerca de las neurociencias, y que están traducidos al español, que están muy buenos, son de fácil acceso.
También hay muchos cursos, ¿sí? Si uno quiere, acá es un curso de Coursera, que es muy recomendado, que es gratuito, para aprender un poco acerca de las neurociencias. Un workshop, por ejemplo, puse distintos ejemplos para contarles cómo los aportes de las neurociencias hoy están en el día a día, ¿sí? Y hasta mismo salen muchas noticias en el diario de qué podemos aprender o qué nos aportan las neurociencias. Pero bueno, por falta de tiempo y de nuevo, porque no era el foco principal de la charla del taller de hoy, es que yo elegí 4 conceptos principales, ¿sí? De las neurociencias a la enseñanza, a los aportes. Y el primero, y puedo decir que es el concepto estrella, por así decir, o un concepto que a mí personalmente me brindó mucho y la neurociencia me enseñó mucho y lo llevo mucho a la práctica, es el concepto de neuroplasticidad. Me encantaría verlos a todos, ¿no? Si estuviésemos en un teatro y que levanten la mano quién conoce la neuroplasticidad, quién escuchó hablar acerca de esto. Pero para los que no escucharon, acá les cuento que la neuroplasticidad es un proceso que implica cambios estructurales y funcionales en el cerebro en respuesta a estímulos intrínsecos o extrínsecos. Otra definición que me gustó, un poco más informal, podríamos decir, la neuroplasticidad, ¿qué es? Es esta increíble capacidad que tiene el cerebro de crecer y cambiar en un periodo de tiempo realmente corto, ¿sí? La neuroplasticidad es la capacidad cerebral para poder cambiar, para poder modificarse, para poder aprender, ¿sí? Nuestro cerebro no es igual, ¿sí? Desde que nacemos, sino que va cambiando y aprendiendo a medida que nosotros vamos intercambiando y tenemos experiencias nuevas, ¿sí? Y como dice Stanislao Dehaene, el cerebro tiene un enorme potencial para la plasticidad, para modificarse por sí solo y adaptarse. Y para explicar un poco más lo que es la neuroplasticidad, les quiero contar acerca de este estudio que se hizo en el 2006, que también es muy popular y se habla mucho de este estudio, así que se los cuento para si lo escuchan alguna otra vez, ustedes ya pueden decir que escucharon acerca de este. Es un estudio que hicieron unos británicos, que lo que hicieron fue investigar, analizar el cerebro de los taxistas de Londres. ¿Por qué eligieron los taxistas de Londres? Porque, yo esto no lo sabía, me enteré leyendo esta publicación, para uno ser taxista en Londres tiene que estudiar alrededor de 2 o 3 años y tiene que estudiarse de memoria las 25.000 calles que tiene esta ciudad, que como ven no son muy estructuradas y prolijas, y todos los puntos de interés, y tienen que rendir un examen realmente muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos señores investigadores? Ellos midieron, por así decir, evaluaron, analizaron el cerebro y en especial el hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Es una estructura que tenemos acá atrás de la oreja, en el lóbulo temporal, que tiene un rol central y crítico en el aprendizaje, en la memoria espacial, ¿sí? Cuando uno quiere memorizar nuevos lugares. ¿Y qué se dieron cuenta estos señores? Y por eso fue tan significativo. Que el hipocampo de estos señores, de todos estos taxistas, realmente aumentaba su volumen a medida que ellos iban estudiando, iban entrenando, ¿sí? Esta habilidad. Entonces, que realmente fue por ahí la primera demostración, o una de las más significativas para demostrar que con el esfuerzo, con el aprendizaje y con el estudio, realmente logramos cambios estructurales en el cerebro. Y a su vez, hicieron un estudio longitudinal después de un tiempo con taxistas que dejaban de ejercer la profesión y que el volumen de este hipocampo volvía a su volumen original, ¿sí? Entonces, como de nuevo, si nosotros entrenamos cierta habilidad, si estudiamos, ¿sí? Tenemos distintas experiencias, eso va cambiando y moldeando el cerebro, y que realmente hasta el cerebro cambia su estructura, ¿sí? Y acá una autora, yo les cuento, a mí me gusta mucho investigar, estudiar y demás, entonces les voy contando las distintas referencias bibliográficas y quiénes son los autores o los referentes que yo tengo para poder, que estudios y que sigo en relación a este tema. Jo Boaler es una inglesa también, pero que se fue a vivir a California, a la Universidad de Stanford, porque lo que ella está estudiando, ¿sí? Ella se juntó con una señora que se llama Carol Dweck, que habla mucho de las mentalidades, y Jo Boaler, como buena fanática de las matemáticas, aplica toda la teoría de las mentalidades a la matemática, ¿sí? Por eso tiene muchos libros acerca de estas creencias matemáticas. Y lo que dice Jo Boaler, y tiene muchísimas investigaciones muy interesantes, dice, toda esta nueva ciencia del cerebro en relación a la neuroplasticidad, ¿sí? Esta evidencia científica que tenemos que el cerebro cambia, que demuestra que tenemos un potencial ilimitado, es transformadora para muchos. Y esto incluye a las personas diagnosticadas con trastorno de aprendizaje. Y a mí me gusta mucho esto. Yo
después les voy a contar, pero o por ahí aprovecho ahora, a mí me gusta mucho investigar algo específico que se llama la discalculia, que es un trastorno específico para poder aprender las habilidades aritméticas. Entonces esto de la neuroplasticidad realmente, como dice, tiene un mensaje muy transformador, muy revelador para las personas con discalculia. No importa que vos tengas discalculia y que tengas esta dificultad específica y persistente, porque este cerebro puede cambiar, ¿sí? Si nosotros lo entrenamos, estudiamos, puede cambiar, no va a ser siempre igual. La neuroplasticidad, como les dije, es el primer concepto del que les quería hablar. El segundo concepto es el de los periodos sensibles, que de nuevo también se habló mucho, pero este gran referente, Stanislao Dehaene, que lo cito mucho, él habla de los periodos sensibles, y él dice, habla mucho de la neuroplasticidad, también dice, pero que esta plasticidad es máxima solo durante un lapso de tiempo limitado. ¿Qué quiere decir? Para que voy a seguir y después les cuento el mensaje final. Con la edad, esta neuroplasticidad disminuye y el aprendizaje, aunque no es imposible, se vuelve más difícil. Y por último, Dehaene dice, la capacidad de aprendizaje se reduce, es verdad que disminuye, como dicen los autores anteriores, pero nunca llega a cero. ¿Esto qué quiere decir? Esta neuroplasticidad cerebral de la que estábamos hablando tiene ciertos periodos, como dicen periodos sensibles, otros dicen periodos ventana, donde el cerebro, con mis palabras se los explico, está como más predispuesto, o es más fácil que este cerebro, ¿sí?, aprenda, está más vulnerable, más predispuesto a poder aprender, ¿sí? Ciertos periodos críticos, que por ejemplo en lo que son las habilidades aritméticas, es cuando el niño es chico, por ahí se dice que es en primero o segundo grado, entre los 5 y los 7 años, son estos periodos sensibles, donde el cerebro está más vulnerable y más abierto a poder aprender estos conceptos aritméticos. Pero por otro lado, es verdad que esta neuroplasticidad va disminuyendo, ¿sí? Pero acá, y hay evidencia, y mi propia experiencia también me está demostrando, que esta plasticidad nunca llega a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca es tarde para poder aprender. Aunque uno tenga 90 años, me animo a decir que esa persona, si se propone aprender las tablas de multiplicar, porque fue algo que nunca las aprendió, esa persona va a poder, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay ciertos periodos sensibles, periodos críticos, donde el cerebro, esta plasticidad es máxima, como dice Dehaene, ¿sí? Y el cerebro está más predispuesto para aprender, pero que después esta plasticidad se va disminuyendo, pero que de todas formas nunca se reduce a cero, ¿sí? Que en otras palabras podemos decir, o esto justifica el por qué decimos nunca es tarde para aprender algo nuevo, ¿sí? Pero de todas maneras también esto justifica el por qué, o ahora empezamos a entender por qué uno dice, cuando uno aprende un deporte de chico es más fácil, cuando uno aprende un idioma desde chico lo aprende más fácil y demás. Va un poco de la mano con estos periodos sensibles. Ahora vamos a las implicancias prácticas de todo esto. Pero quiero terminar, ya hablé de 2 aportes, vamos con el tercer aporte de las neurociencias. Y es el hecho de cómo nacemos. Y me parecía importante hablar de cómo es el cerebro cuando uno nace, el cerebro de los recién nacidos. ¿Y por qué me parece importante hacer referencia a esto? Porque un poco también las neurociencias fueron cambiando de idea, por así decir, porque antes se creía que uno nacía con una tabula rasa, como una hoja en blanco, ¿sí? Y en cambio, hoy las neurociencias nos están demostrando, a partir de un montón de investigaciones, ¿sí?, publicaciones científicas, cómo el cerebro de un recién nacido ya viene con ciertas estructuras cerebrales que desde muy chicos, acá vemos cómo a partir de los 6 meses, los bebés pueden discriminar cantidades, ¿sí? El cerebro del recién nacido ya se sabe que no es más una tabula rasa, sino que viene con un montón de habilidades, que obviamente esas habilidades, con la experiencia, se van a ir desarrollando y perfeccionando, por así decir. Pero se sabe que el cerebro del recién nacido viene equipado con detectores numéricos que están establecidos desde antes del nacimiento. Y a su vez, acá hay muchos estudios, si a uno le interesa después me puede contactar y le puedo pasar la bibliografía específica, ¿sí? También se sabe que este cerebro matemático con el que uno nace, ¿sí?, el cerebro que tiene ciertas habilidades matemáticas no simbólicas, se puede rastrear a través de la evolución y del desarrollo. Muchas de estas habilidades las compartimos con otras especies animales, ¿sí? Y mismo que ciertas tribus, por ejemplo acá hay muchos estudios en el Amazonas, que son tribus de personas que nunca recibieron cierta instrucción formal, pero que ellos pueden discriminar cantidades, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que hay algo innato con lo que nacemos, que es esta intuición numérica, ¿sí? Esta intuición de entender dónde hay más, dónde hay menos, de poder aproximar cantidades.
pero que después lo humano y lo cultural que se adquiere es lo simbólico, el cálculo simbólico exacto. Entonces, toda la educación matemática, la instrucción explícita que recibimos en la escuela, ¿sí? Desde jardín de infantes, primaria y secundaria, se apoya sobre una representación innata y preexistente de cantidades numéricas, ¿sí? Desde que nacemos que estamos procesando cantidades. Ya nacemos con ciertas habilidades, ¿sí? Para poder procesar, que obviamente, de nuevo, como dije, se van especializando y obviamente las vamos perfeccionando, por así decir, a lo largo de los años escolares, ¿sí? Y por último, el último aporte que me parecía importante hacer es la relación cerebro-aprendizaje. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué nos dicen las neurociencias? Que hay una relación estrecha en cómo una persona aprende, ¿sí? En cómo es su cerebro. Y esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? O por ejemplo, en el caso de la discalculia, ¿sí? Que a mí de nuevo tanto me interesa. ¿Qué sabemos? Estas personas con discalculia, ¿sí? Tienen un patrón en común en cómo es su cerebro, su desarrollo neuroanatómico. ¿Esto qué quiere decir? Las dificultades propias de la discalculia tienen base en el cerebro, y hay un patrón que se repite, es decir, hay un cerebro discalcúlico, podemos decir, que no me quiero explayar, pero si a uno le interesa también le puedo mandar mucha información, pero ciertas dificultades neuroanatómicas, anatómicas en el cerebro, ¿sí? Que hace que las personas con discalculia tengan estas dificultades en la vida diaria para procesar las cantidades. Entonces, si un chico está en el aula y realmente tiene una dificultad persistente hace muchos años, no puede aprender el valor de los números, le cuenta entender las operaciones, no es porque ese chico no le gustan las matemáticas o porque no estudia en su casa, posiblemente tenga esta base neuroanatómica propia de la discalculia, ¿sí? Y como dice Joe Waller, de todas maneras, el cerebro de los niños que tienen estas dificultades tiene el mismo potencial de desarrollo y transformación que el de los demás. Entonces, haber nacido con esta dificultad innata propia, por ejemplo, en el caso de la discalculia, no quiere decir que no van a poder aprender, ¿sí? Ellos tienen el mismo potencial que el resto de sus compañeros, por así decirlo, en la escuela, para poder aprender. Por ahí cueste un poco más que el resto, pero esto no quiere decir que no lo puedan hacer, ¿sí? El potencial ilimitado gracias a la neuroplasticidad. Así que estos fueron los 4 conceptos que elegí para poder hablar hoy. Fue la neuroplasticidad, el hecho de los periodos sensibles, cómo nacemos y la relación cerebro-aprendizaje. Lo que quiero charlar ahora es un poco las implicancias prácticas. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cómo podemos llevar todos estos resultados de tanta bibliografía neurocientífica y tantas publicaciones, cómo las podemos llevar al aula? ¿Qué nos quiere decir todo esto? Quiero que se tomen 30 segundos para leer un poco, si aún no está tomando nota, ¿sí? Para pensar un poco lo que fui hablando recién y traten de pensar qué ideas, qué nos quiere decir esto para la práctica en el aula o la práctica psicopedagógica en caso que haya psicopedagogos, ¿sí? Le voy a dar 30 segundos nomás para que piensen cómo llevar esto a la práctica. ¿Qué implicancias prácticas nos quieren decir todo esto? Yo ahora le voy a dar la respuesta, pero bueno, me parecía bueno que ustedes también hagan este ejercicio de pensar qué implicancias prácticas, ¿sí?, nos dan todos estos aportes de las neurociencias. Bueno, voy a contarles un poco qué es lo que estuve pensando yo y que, de nuevo, también la bibliografía, ¿no? Cómo distintos autores también nos dan ideas de cómo llevar todo esto a la práctica. Y esta es Jo Boaler, esta señora de la que yo le hablé, que ella en uno de sus libros dice: los profesores pueden comenzar la primera clase del año compartiendo la ciencia del crecimiento del cerebro y diciéndole a los alumnos que, si bien tal vez no sean iguales entre sí, cualquiera de ellos pueden aprender el contenido que se va a enseñar, y que el hecho de que el aprendizaje sea más o menos productivo se debe en parte a lo que piensen al respecto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que este concepto de neuroplasticidad podemos mañana, viernes, a las 8:30, cuando comenzamos las clases con nuestros alumnos, podemos aplicar este concepto y podemos contarle a todos los alumnos, ¿sí?, acerca de esta neuroplasticidad cerebral. El cómo se lo decimos va a depender de la edad, pero todas las maestras de inicial también pueden contarle a los alumnos que el cerebro es como un músculo y que si ellos se entrenan, se esfuerzan y estudian, van a poder hacer cada vez más fuerte este músculo cerebral. Y lo mismo con los alumnos de primaria y de secundaria, ¿sí?
El hecho de recibir esta información de que el cerebro es similar a un músculo que se desarrolla con el esfuerzo y el trabajo, modifica el nivel de logro de los alumnos. Entonces lo que hizo Joe Boaler son investigaciones donde testeó cómo cuando uno le cuenta a los alumnos, ¿sí?, acerca de su cerebro y le hace explícito que el cerebro es como un músculo que puede cambiar, ¿sí?, que realmente el rendimiento de los alumnos cambia y mejora, ¿sí? Entonces, una de las invitaciones y las implicancias prácticas es mañana 8:30 en el aula poder hacer explícito esto. Y el cómo lo hacemos va a depender un poco de la flexibilidad y la creatividad de todos ustedes. Y es más, me gustaría que si alguno lo hace, me cuente, ¿sí?, después si me mande ideas, porque así yo aprendo de ustedes también. Acá, la idea de hoy es yo compartirle también todos los recursos que tengo, que utilizo, ¿sí? Pero esta es una página que se llama YouCubed, de esta señora, Joe Boaler, donde, por ejemplo, hay videos de YouTube que distintos alumnos cuentan también lo bien que les hizo aprender, ¿sí?, explícito acerca de esta neuroplasticidad cerebral. O de nuevo, acá les muestro cuadernos míos, ¿sí? De nuevo, no importa tanto la edad. Fíjense, este cerebro lo dibujó un chiquito de primer grado el año pasado. Dice, mi cerebro matemático lo puedo entrenar. Con esfuerzo logra todo lo que se propone. Y se hace su cerebro inteligente y con muchos músculos, ¿sí? Y lo mismo acá, cuando hacemos psicoeducación de la discalculia, le decimos lo mismo. Entonces, de nuevo, hay evidencia científica que si nosotros hacemos explícito esto, si llevamos esto al aula, realmente mejora el rendimiento de los alumnos. Otro ejemplo, ¿sí? Yo el año pasado trabajo mucho con adultos que tienen dificultad en las matemáticas y también les hago psicoeducación acerca de la neuroplasticidad, acerca de qué es la neuroplasticidad y lo importante de entrenar este cerebro matemático. Y dar este mensaje de que no hay límite de edad para aprender las matemáticas. Acuérdense que lo dice Dehaene, ¿sí? Esta neuroplasticidad nunca se reduce a cero. Entonces no importa la edad de sus alumnos, ¿sí? Uno también puede trabajar con adultos, puede trabajar con personas de tercera edad, también invítenlos y háganle explícita acerca de esta neuroplasticidad. Es posible. Ella es Maggie, tenía 61 años, y también trabajó a lo largo de todo el año pasado, ¿sí?, para mejorar sus habilidades aritméticas, y lo logró, ¿sí? Y siempre dar el mensaje de esto que no se logra de un día para otro. Esto se logra gracias al esfuerzo, ¿sí?, a lo importante que es entrenar, practicar y esforzarse para realmente fortalecer y mejorar su propio cerebro. Otra de las implicancias en relación a estos aportes que estuvimos hablando recién es la importancia de la identificación temprana de los niños con dificultad en el aprendizaje. Y acá me quiero detener un poco, porque en Argentina está instaurada, que no sé tanto por qué, la cultura de que hay que esperar para diagnosticar, hay que esperar hasta tercero, cuarto, quinto grado. ¿Y esto por qué? ¿Sí? ¿Por qué no aprovechamos estos periodos sensibles del cerebro, que está mucho más abierto y que es mucho más fácil aprender ciertos conceptos para poder intervenir ahí? Y también hablamos de que uno nace con estas habilidades para procesar cantidades. Y hay muchos chicos que no nacen con esa dificultad, como es el caso de la discalculia. ¿Y esto qué quiere decir? Y muchos, y al igual que todos los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Uno nace con esta dificultad, y entonces lo puede rastrear desde edades muy tempranas, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que esperar? ¿Por qué se dice que hay que esperar hasta cuarto o quinto grado si uno puede identificar tempranamente y podemos aprovechar esta neuroplasticidad cerebral y estos periodos sensibles para poder intervenir y que esta persona compense sus dificultades y que sea más fácil poder hacerlo, ¿sí? Es sumamente importante esta identificación temprana. Y como dice Dehaene, y yo no me canso de decirlo, cuanto más temprano identificamos e intervenimos, mejor. ¿Y mejor para quién? Mejor para estos niños, para estas personas que tienen dificultad. Si nosotros esperamos hasta cuarto o quinto grado, va a ser mucho más difícil, muchos años de frustración, seguramente aparezca mucha ansiedad, ¿sí? Y son incontables las razones de por qué es importante intervenir tempranamente, ¿sí? Acuérdense que quede esta frase grabada: cuanto más temprano identificamos e intervenimos, mejor. Y no soy yo la que lo digo, sino son las neurociencias. Y otra implicancia práctica que me parecía bueno hablar, aprovechando que hoy hay maestros y profesores de todas las edades, es la importancia de los andamiajes y de empatizar con estos chicos que tienen dificultad en el aprendizaje. ¿Y en qué sentido? Acá, por ejemplo, vemos un niño que necesita anteojos, que tiene miopía y que le dan anteojos. Las distintas andamiajes que nosotros, las psicopedagogas externas, sugerimos a los maestros para las personas con dificultad en el aprendizaje, es lo mismo que sugiere el oftalmólogo cuando alguien tiene miopía. Es lo mismo que un chico que tiene miopía usa anteojos.
es lo mismo las andamiajes que una persona con discalculia necesita. Y me pareció importante aprovechar este congreso, que hay tantos maestros, tantos profesores de esta provincia tan linda de Misiones, para poder empatizar, y también porque cada vez escucho que dicen, yo no quiero darle más ventajas, si yo le doy ayuda, si yo le doy material concreto, estoy dándole más ventaja que el resto de sus compañeros. Y esto no es así. Le estamos dando la ayuda que esta persona necesita por tener esta dificultad así persistente que tiene un origen en el cerebro y demás, que necesita en ese momento para poder realizar las actividades. Entonces, empatizar un poco con eso, ¿sí? Y darle la ayuda que esa persona necesita en ese momento. Pero que seguramente está haciendo todo un proceso cuando está haciendo un tratamiento psicopedagógico, que está trabajando para poder compensar. Entonces, seguramente sean ayudas que necesita en ese momento en particular, pero que si se sigue esforzando, posiblemente no las necesite más, porque ese cerebro matemático va a aprender. Y por último, para terminar con este primer objetivo de las neurociencias en general, quería mostrar un videíto a una sobrina mía que tiene 2 años, y quiero que vean cómo ella disfruta, así la mamá le pregunta y le pide que cuente cómo ella trabaja con los números. ¿Cuántos aviones hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Y cuántos barquitos hay de estos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué me parecía bueno mostrar este video? Por algo que tengo en la cabeza, claramente lo quiero compartir y mismo podemos seguir discutiendo, si es una pregunta a la que hoy no tengo respuesta, pero sí quiero compartir con ustedes y dejarlos pensando entre todos qué pasa con la instrucción de las matemáticas, que a medida que los niños crecen aumentan la cantidad de niños que no disfrutan de esta materia. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que cuando son chiquitos, cuando tienen 2 o 3 años, les gusta mucho trabajar con números? Uno le dice 1, 2, y gritan 3, que te cuentan cómo cuentan hasta 10, y a medida que van pasando los años en primaria, aumentan la cantidad de niños que rechazan las matemáticas, que odian las matemáticas. ¿Qué es lo que está pasando con la instrucción que hace que muchas personas las odien y hasta mismo genere trauma y una negación total con las matemáticas? ¿Sí? Podemos seguir charlándolo en otra charla o en otro taller. Vamos ahora con el segundo de los puntos que íbamos a hablar hoy, que es la neuropsicología de las matemáticas. Como les dije antes, lo que vamos a hablar en este segundo punto es qué pasa en el cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa en el cerebro de uno cuando está aprendiendo, cuando alguien quiere aprender matemáticas? Y para eso quiero hacer una breve introducción, porque no voy a asumir que, no sé si hoy hay 3.000 participantes o todos los participantes que están conectados hoy en día conocen un poco el cerebro, la estructura básica neuroanatómica, y les cuento que tenemos 4 lóbulos. El lóbulo de acá adelante se llama el lóbulo frontal. Después el amarillo que está acá atrás es el lóbulo parietal. Acá atrás del todo que está en rosa, el lóbulo occipital. Y por último tenemos el lóbulo temporal. A su vez tenemos 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí? 4 lóbulos y 2 hemisferios, así de manera muy breve. Y por otro lado, otros 2 conceptos que van a servir para todo lo que vamos a hablar posterior, por eso me parecía bueno hacer esta introducción. El cerebro está compuesto por materia gris y materia blanca. La materia gris, ¿cómo lo podemos decir en pocas palabras? Son todas las neuronas, es la estructura cerebral, ¿sí? Y la materia blanca son los distintos axones que conectan las distintas neuronas, las distintas áreas del cerebro. Y para explicar esto hay una analogía que creo que funciona mucho, que es la de una casa. Podemos decir que la materia gris son las paredes de la casa, ¿sí? Las paredes, las estructuras de la casa, así como las neuronas del cerebro, y la materia blanca son los distintos caños que conectan las distintas partes de la casa. Vamos a ver qué pasa en el cerebro cuando uno aprende matemáticas en cuanto a la materia, en relación a la materia gris y a la materia blanca. Y para eso usé principalmente esta publicación del 2018 de 2 investigadores de Bélgica. Lo que hicieron ellos es hacer un meta-análisis. ¿Qué significa? Ellos buscaron en unas bases de datos todas las publicaciones que habían estudiado qué pasaba en el cerebro de una persona, tanto de niños como de adultos, cuando aprendía matemática. Los pusieron todos juntos y analizaron las 30 publicaciones más significativas. Y a partir de eso hicieron un resumen, que el resumen es un poco lo que les quiero contar hoy, ¿sí? ¿Qué pasa con esta red aritmética? Ellos le dicen la red aritmética. ¿Y esto por qué? No decimos el área aritmética, el módulo aritmético. Y esto es porque la neuropsicología también fue cambiando en este aspecto. Antes se creía
que que el cerebro funcionaba mucho más por módulos aislados, por áreas aisladas. Hay un área en particular que trabaja las matemáticas. Y hoy en día esto fue cambiando, y ahora hablamos mucho más de redes neuronales, como un trabajo en equipo. Es por esto que hoy hablamos de la red aritmética. ¿En qué consiste esta red aritmética? Esta red que nos permite aprender acerca de la aritmética. Y estos autores dicen, esta red recluta un gran conjunto de áreas interconectadas, incluidas las áreas prefrontales del lóbulo frontal, parietales posteriores, occipitotemporales e hipocampales, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué significan todas estas palabras raras. Pero lo que nos quiere decir esta red aritmética es que requiere de un montón de funciones cognitivas, no es solo una. A unas de dominio más general y otras de dominios más específicas de las habilidades aritméticas. ¿Pero en qué consiste esta red aritmética? ¿Qué áreas cerebrales se ven activadas? Voy a contarles en detalle. Acá en verde tenemos dos áreas del lóbulo frontal, que les conté que está acá adelante. Las áreas del lóbulo frontal son la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventrolateral. Estas dos áreas se puede decir que son funciones auxiliares, por así decir, se activan estas funciones cognitivas auxiliares, que son principalmente la memoria de trabajo, el control inhibitorio y los procesos atencionales. Y uno puede decir, si a uno leyó un poco del cerebro y le interesa un poco este tema, puede decir, ¿por qué es que para hacer aritmética necesitamos las funciones ejecutivas de este lóbulo frontal? Si en realidad queremos aritmética. Y esto es porque las funciones ejecutivas se activan o las necesitamos cuando tenemos que resolver una situación novedosa. Cuando nos dan un problema de matemáticas y no lo entendemos, necesitamos estar muy concentrados, necesitamos inhibir distracciones, sostener la atención por un largo periodo de tiempo para poder resolverlo. Por eso se dice que son auxiliares, porque no están activadas siempre, sino estas regiones del lóbulo frontal son regiones que suelen activarse durante problemas más complejos, ejecución de estrategias de procedimiento o cuando la respuesta no se puede recuperar de la memoria de largo plazo, ¿sí? Por otro lado, esta red aritmética también está compuesta por áreas más del lóbulo parietal, en especial el lóbulo parietal superior posterior y el surco intraparietal, que se ve acá, el IPS es la sigla en inglés, Intraparietal Sulcus. ¿Qué significa esto? Estas son las áreas que sí son más específicas de la aritmética, que tienen un rol central en lo que es el procesamiento numérico y el sentido del número. Este surco intraparietal es el área específico que está constantemente activo cuando las personas tienen que hacer cálculos. Se dice que es por excelencia el área que se activa durante el procesamiento del número. Y esto tiene un poco de relación con la dislexia, con la discalculia, que las personas con discalculia muestran un menor volumen en esta área cerebral, ¿sí? De nuevo, así que esta es bien específica de la aritmética. Por otro lado, tenemos áreas del lóbulo temporomedial, en especial, o sea, específicamente, esta que les nombré antes en el estudio de los británicos, que es el hipocampo, ¿sí? ¿Y por qué tiene un rol central el hipocampo? Porque el hipocampo tiene un rol crítico en la formación de datos aritméticos. Tiene un rol central cuando nosotros estamos aprendiendo temas nuevos, ¿sí? Cuando estamos aprendiendo, consolidando las tablas de multiplicar, por ejemplo. Acá dijimos, está relacionado con la formación de memorias a largo plazo de datos aritméticos, ¿sí? Su rol es crucial con la consolidación temprana de datos aritméticos, cuando estamos aprendiendo y consolidando en la memoria datos nuevos, ¿sí? Mientras que en etapas posteriores de mayor automatización tienen un rol más central lo que es el giro angular, que vamos a ver ahora. Son dos áreas de la corteza temporoparietal, acá atrás, que es el giro supramarginal y el giro angular. Estas tienen unas implicancias muy interesantes que vamos a ver ahora, pero estas son áreas que de ahí evocamos los datos aritméticos de la memoria de largo plazo. Yo después les voy a contar una de las implicancias, y qué importante saber esto, porque yo le digo a los niños con los que trabajo, que tenemos un área del cerebro que es especial esta giro angular, que es donde guardamos todos estos datos aritméticos. Es como la biblioteca de datos aritméticos, ¿sí? Y por último, otra de las áreas críticas de esta red aritmética es el giro fusiforme, que está acá atrás, en la corteza occipito-ventral. ¿Y esto por qué? Porque los números son símbolos, y cuando estamos haciendo matemática estamos constantemente haciendo un procesamiento visual de la información simbólica. Así que estas son todas las áreas críticas que forman esta red aritmética.
Y brevemente vamos a hablar de la materia blanca, ¿sí? De estos axones que vimos que tienen, que conectan las distintas partes del cerebro. Y acá hay menos investigaciones, ¿sí? Todavía no hay tanta evidencia o no se replicaron tantos estudios y hay certeza de cuáles son aquellos axones que son más significativos, pero lo que tenemos hoy en día es que hay cuatro de estos axones, ¿sí? Que tienen una relevancia significativa a la hora de aprender matemáticas o que tienen un rol central en esta red aritmética. En primer lugar es este que vemos en amarillo, el fascículo superior longitudinal, que une áreas frontales con áreas más parietales. Y esto también hay evidencia que en las personas con discalculia estos axones tienen un menor volumen, ¿sí? Por otro lado, en la red aritmética también tiene un rol central lo que es el fascículo longitudinal inferior, que vemos acá verde, ¿sí? Que une más áreas temporomediales con occipitales, con el giro fusiforme. Y por otro lado, dos de las áreas críticas también de esta materia blanca es la corona radiata que vemos en azul y el fascículo arqueado. Entonces ahora vamos a pensar juntos, perdón, pensé que estábamos terminando, no, quiero terminar con esta idea. Un poco esto que yo les decía que antes la neuropsicología creía que se trabajaba por módulos aislados y que había una sola área del cerebro que se ocupaba de hacer las matemáticas. Ahora, como les dije, hablamos de redes neuronales. Y una analogía que usó Silvia Fillacón el año pasado, estaba escuchándola en una clase de la maestría, ella dijo, estas redes neuronales se parecen a un mapa de aeropuertos de Europa, por ejemplo. Hay ciertos aeropuertos que son críticos, que son centrales, ¿sí? Que yo si quiero hacer una conexión, acá está viendo el mapa, desde esta playa acá abajo en Portugal y me quiero ir a Berlín, posiblemente tenga que pasar por estas áreas críticas, hacer ciertas conexiones. De nuevo, hay ciertos aeropuertos que son críticos, que seguramente siempre pasemos por ese aeropuerto para ir a otro lado. Esto es un poco parecido. En la red aritmética hay un montón de áreas que están activadas, pero obviamente hay unas que son más específicas, son más críticas, ¿sí? A la hora de aprender las matemáticas, como vimos que son las áreas más del lóbulo parietal, ¿sí? Como es este surco intraparietal. Y después algo interesante también que demostró este metaanálisis, que hay diferencias en la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños, ¿sí? Las personas cuando tenían 8 o 9 años, creo que investigaron, activan distintas áreas cerebrales que la de los adultos. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando uno crece, cuando uno es más grande, o podemos decir que va de la mano generalmente, a medida que uno va creciendo, uno va aprendiendo cada vez más conceptos aritméticos, uno empieza o la activación de las áreas más frontales empieza a descender, es más mínima, y empieza a aumentar la activación de este giro angular. ¿Y esto por qué? Porque a medida que nosotros vamos creciendo o vamos aprendiendo estos conceptos nuevos, dejan de ser novedosos y dejamos de necesitar este lóbulo, las funciones ejecutivas, el lóbulo frontal, y empezamos directamente a evocar de este giro angular todos estos datos aritméticos. Pero bueno, espero no haberlos aburrido con tanto nombre raro, tanta área del cerebro. A mí me gusta mucho esto, podría seguir hablando, pero bueno, entiendo que por ahí algunas que están lejos o no les interesa tanto algo tan específico, no tiene tanta relevancia, pero sí quiero que pensemos ahora, y de nuevo, les voy a dar un minuto o 30, entre 30 segundos y un minuto, para que piensen las implicancias prácticas. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos llevar todos estos conceptos que dijo Ine recién, todas estas palabras, estas áreas cerebrales y toda esta red aritmética, la cantidad de áreas que implican, ¿sí? Que activan? ¿Qué nos quiere decir acerca de las matemáticas? ¿Cómo podemos llevar esto al aula? Quiero que revisen los que tomaron notas, frenen y piensen un poquito, a ver cómo podemos llevar esto al aula, ¿sí? Que hagan un poco este trabajo ustedes. ¿Qué implicancias prácticas nos dan todo esto en la neuropsicología? A poco voy leyendo un poco el chat, me alegro, que esté gustándole un poquito de feedback. Bien, sigan compartiendo que los voy leyendo. ¿Qué implicancias prácticas? Bien. Material concreto. Bien.
Bien, mostrar a los alumnos qué parte se trabaja del cerebro, excelente, Florencia. Trabajos colaborativos. Bueno, me alegro que estén participando mucho. No saben las ganas que tengo de conocerlos a ustedes, de poder ver las caras, ¿sí? Bien. Bueno, voy a cerrar el chat porque me voy a distraer un poco y paso a contarles un poco cuáles son las implicancias prácticas que yo pensé, que después voy a leer el chat porque seguramente ustedes puedan darme nuevas ideas, ¿no? Pero ¿cómo trato de unir yo o qué es lo que Silvia Fillacone, bueno, es de Neuroeduca, por ahí muchos la conocen, la directora del centro donde trabajo, ella siempre estudia mucho, siempre dice que la teoría ilumina la práctica, y realmente a mí me quedó mucho eso, y cómo toda esta teoría acerca de la neuropsicología ilumina, nos enseña a cómo llevarlo a la práctica, nos ayuda a poder enseñar mejor matemáticas. Esto es un poco a ver cuál es el sentido, en qué nos enseña, Ine, cómo podemos unir todas estas áreas cerebrales con la práctica. Y acabo un poco mi respuesta. El hecho de que para aprender matemáticas, de nuevo, como decíamos, ya no es un área aislada, no es una sola función cognitiva, es un trabajo en equipo. Y por eso me gusta mucho usar la analogía de esta cancha de fútbol, que cada uno de los jugadores sí es una función cognitiva. Entonces, para aprender matemáticas necesitamos de un montón de funciones cognitivas. No es solo este sentido del número que podemos decir que es aquella función específica propia de las habilidades aritméticas. También necesitamos las funciones ejecutivas, como vimos acá en este lóbulo frontal, que es el ataque, ¿no? Los que meten los goles. También necesitamos el lenguaje para poder ponerle un nombre a cada uno de estos números, para poder entender todas las situaciones problemáticas. Necesitamos de la visoespacialidad que tiene base acá en este giro fusiforme, giro fusiforme que vimos hoy del lóbulo occipital, para poder procesar todos estos símbolos con los que trabajan las matemáticas. Necesitamos de la memoria de largo plazo. Entonces las matemáticas, una de las respuestas de lo que hablaba Vero, por ahí Vero, es un tema complejo, ¿no? Y un poco lo que hablamos de por qué es tan difícil, por qué tanta gente las odia, tiene dificultad, porque es algo complejo, que requiere de un montón de funciones cognitivas para su trabajo, para trabajar o para que funcione de manera adecuada. Y esto un poco también nos demuestra, y siempre uso la misma diapositiva, desde la primera charla que di de la discalculia y no la cambio, no sé por qué, por ahí le debería cambiar, pero para hablar un poco de la heterogeneidad de las dificultades de las matemáticas. Me gusta mucho la cantidad de colores que muestra, ¿sí? Esta paleta de colores, valga la redundancia. Y es lo mismo con la discalculia, perdón, con las dificultades en matemática en general, es heterogénea, no todos los chicos que tienen dificultad en matemática tienen la misma dificultad. Entonces ahora, cuando vayamos al aula, o para todos ustedes los maestros que están pensando en sus alumnos, hay que tratar de pensar qué está por debajo de esta dificultad en matemática. Como vimos acá, hay un montón de jugadores de fútbol, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que una persona muy disejecutiva, por ejemplo, con una dificultad en las funciones ejecutivas, va a tener dificultad en matemáticas. ¿Pero es algo específico del sentido del número? No, son las funciones ejecutivas que secundariamente impactan. ¿Por qué? Porque hay tres jugadores, por así decir, que no están funcionando bien. Entonces, si no hay un buen ataque, no metemos goles, no vamos a ganar, ¿sí? Si no hay funciones ejecutivas que funcionen adecuadamente, posiblemente esa persona o ese chico tenga dificultad para aprender matemáticas. Es por esto que a mí me gusta mucho también, y tampoco varío mucho en la manera o uso mucho esta diapositiva del iceberg o esta analogía, y tratar de pensar qué es lo que vemos arriba de la superficie, un chico con dificultad en matemáticas, ¿no? Un chico que dice que 2 más 2, por ejemplo, es 5. Tenemos que frenar y pensar qué está por debajo de la superficie. Y fíjense que no hay una sola cajita, hay un montón de cajitas con distintos nombres, con distintas razones por las que este chico puede estar diciendo que 2 más 2 es 5. Puede ser que sea una discalculia, que es este trastorno del neurodesarrollo, que es persistente, ¿sí? Y que podría hablar 3 horas enteras, pero no es el caso. Pero puede ser que un chico tenga discalculia, pero también puede ser que un chico diga que 2 más 2 es 5 por un temperamento ansioso, por una ansiedad matemática, ¿sí? que lo excede y uno no puede pensar, no puede hacer estos cálculos mentales y se equivoca. O un déficit atencional, como vimos en sus funciones ejecutivas, o una dificultad en matemática por otra razón, o que sea secundaria a otra dificultad. Entonces, de nuevo, esta red aritmética, ¿qué nos quiere decir? El hecho de que las neurociencias nos demuestren que el cerebro activa un montón de áreas cerebrales, nos está demostrando que las razones por las cuales una persona puede tener dificultad en matemática pueden ser un montón. Porque una alteración en cualquiera de estas funciones cognitivas
puede estar generando, puede estar desestabilizando esta red aritmética, ¿sí? Puede estar haciendo que este chico tenga dificultad. Entonces no caigamos en decir todos tienen discalculia, ¿sí? No es la idea, y tratar de pensar, ¿por qué esta persona tiene discalculia? ¿Dónde está la dificultad? ¿Qué jugador de fútbol no está funcionando? ¿Qué jugador de fútbol puede llegar a estar un poco lesionado y necesitamos entrenarlo? ¿Sí? Y de nuevo, las razones por las cuales una persona puede tener dificultad no son las mismas. Otra implicancia, ¿sí? Otra manera de hablar de estas redes neuropsicológicas es hablar de circuitos que se activan. Y Joe Boaler, en uno de sus libros, ella demuestra que de los 6 circuitos principales que se activan a la hora de aprender matemáticas, 3 de ellos tienen un componente visual muy fuerte. ¿Esto qué nos quiere decir? Que necesitamos enseñar las matemáticas a través no de la visión, sino de una perspectiva mucho más multisensorial, ¿sí? Que sean matemáticas visuales, que los chicos lo puedan ver, lo puedan dibujar, lo puedan tocar, ¿sí? Entonces, aproximarnos al conocimiento de la enseñanza matemática a través de múltiples vías, plasmando y representando las ideas de diferentes formas, y así podamos aprovechar todas estas áreas cerebrales, ¿sí? Y así es como lo hacemos nosotros en Neuroeduca, nuestros tratamientos psicopedagógicos. No tratamos de trabajar solo con números, con símbolos en una hoja, una lapicera negra, un lápiz negro, y hacer 5 más 5 8 veces. No, tratamos de hacerlo de esta perspectiva mucho más multisensorial, que ellos lo puedan dibujar, lo puedan ubicar en la recta, que lo toquen, que lo construyan con el base 10, con los cubos Unifix, que lo dibujen, que encuentren en el consultorio esa cantidad, ¿sí? Hacerlo desde esta perspectiva y no solo con una hoja y un lápiz, ¿sí? Acá otro ejemplo, cómo le pido a mis alumnos que lo dibujen, que representen, que lo vean en la vida diaria, ¿sí? Dejemos de enseñar las matemáticas como algo abstracto, como algo distante que solo se ve en el colegio. Las matemáticas están todo el día, ¿sí? Estamos rodeados de las matemáticas. Y esta es la última implicancia, que la uso mucho, mismo ayer a la tarde la usé y me acordaba de la charla de hoy, que también esta neuropsicología, yo uso esto y le cuento a los pacientes qué pasa en el cerebro. Y se lo cuento a pacientes que son muy chicos, ¿sí? Y esto los ayuda mucho. ¿Y qué les digo? Que cuando ellos no saben una cuenta, ¿sí? La resuelven usando esta parte frontal del cerebro, ¿sí? Y usan los dedos seguramente para hacer 5 más 2. Y necesitan mucha atención, mucho esfuerzo, mucho tiempo. Es muy cansador hacer todo con los dedos, ¿sí? Usar esta parte frontal del cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entrenar este cerebro matemático, es decir, tenemos que practicar mucho las sumas. ¿Para qué? Para que queden guardadas en esta biblioteca del cálculo mental. Ahora a ustedes les puedo decir, ¿para qué guardadas en el giro angular? ¿Se acuerdan esa parte del lóbulo posterior parietal? Este giro angular es el área donde ahí se guardan todos los datos aritméticos. Entonces yo le digo a los chicos que en el cerebro hay una parte, un área, que es como la biblioteca esa de Intensamente, cuando van es una memoria a largo plazo que está lleno de pelotas. Esto es lo mismo, cada uno de ellos tiene una biblioteca del cálculo mental. Entonces necesitamos practicar, ejercitar, automatizar para guardar todos estos datos en esta parte del cerebro y así convertirnos en una Ferrari, ir bien rápido, porque cuando lo logramos buscar ya no usamos los dedos, sino es simplemente ir y evocar, ¿sí? 5 por 5, yo voy y busco el resultado y digo que es 25, ¿sí? ¿Por qué? Porque está guardado en esta biblioteca del cálculo mental. Así que de esta manera terminamos el segundo objetivo de hoy, que era entender mínimamente, ¿sí? De nuevo podríamos seguir hablando, pero bueno, un poco el tiempo me corre y no los quiero seguir aburriendo con este tema, y pasar a este otro tema que personalmente me interesa mucho, que son las creencias matemáticas. Y que de esto Vero un poco se anticipaba a lo último de su panel y empezó a hablar de cómo lo que nosotros creemos y pensamos acerca de nuestra capacidad matemática impacta en cómo nosotros rendimos. Entonces acá también quiero darles un minuto y voy a aprovechar para ir leyéndolos en el chat para que me cuenten cuáles son sus creencias matemáticas. Por ahí nunca lo pensaron, pero quiero que se tomen 2 o 3, bueno, 2 minutos no más, porque me corre un poco el tiempo, para pensar qué es lo que piensan acerca de sus creencias matemáticas, o mismo para contar creencias que escucharon, ¿sí? Como esto de no nací para las matemáticas no es lo mío, que están instauradas en esta sociedad. Así que los invito y voy a ir leyendo algunas en el chat. ¿Cuáles son sus creencias matemáticas? ¿Qué piensan acerca de su propia capacidad? Es muy difícil solo para los inteligentes, son muy memorísticas, los números son como el cuco,
es muy difícil, nadie aprobó, que son difíciles, complejas, que la matemática es difícil, hay muchas fórmulas, no es lo mío definitivamente, dice Inés. Bien, necesita mucha práctica, son abstractas, no siempre son abstractas, depende un poco cómo se enseñan. Que los profesores son muy estrictos, como si todos los profesores de matemáticas fuesen muy estrictos, ¿no? Pero es verdad que se piensa eso, que es muy repetitiva, no me da la cabeza la cantidad de... Esto es cómo percibe, ¿no? Una persona que le cuesta matemática, cómo percibe y dice no me da la cabeza porque lo relaciona a su inteligencia. No nací para las matemáticas, me cuesta mucho, son la base de todo, es aburrida, no me da la cabeza. Hay otras que aman las matemáticas como yo. A mí no me da la cabeza, es complicada, es muy difícil, son complejas, difícil, no es lo mío, complejas. Bien, las matemáticas gobiernan el mundo, requieren de mucha disciplina, al ser exacto no hay margen de error, es complicada y compleja, es la materia más difícil para los alumnos, culpa es del profe, es la base de todo, las matemáticas son solo para genios, no entiendo, ¿para qué tanta fórmula? Bien, bueno, me encantó. Por suerte los invité y me salió bien, ¿no? Que me hayan contado todo esto tiene mucha relación a lo que les voy a contar ahora, ¿no? Cómo predominan todas estas creencias matemáticas, que muchas veces son erróneas, ¿no? Pero que hacen que las matemáticas tengan mala fama y que se vayan pasando, pues están instauradas, son mitos que están instaurados en la sociedad y se van pasando de generación en generación, que no necesitas matemática en la vida, la cantidad de personas que dicen eso y el impacto que tiene en la vida diaria el tener dificultad en matemática, estamos constantemente usando los números, ¿sí? Nunca voy a aprender, mi hija la odia, tiene muchos símbolos, deberían a pensar, a mi mamá le fue mal, así que a mí también. Muchas veces se pasa, los padres mismos pasan estas creencias sin darse cuenta, ¿no? Por ahí de una manera implícita a sus propios hijos. Es solo para inteligentes, difíciles, no nací para estos. Bueno, voy a dejar de leer porque si no, se me va a pasar el tiempo leyendo, pero bueno, me enganché, me encantó, muchas gracias por compartirlos. Y van un poco de la mano con todas las creencias que yo fui escuchando en este último tiempo de, yo no sirvo para las matemáticas, no nací para las matemáticas, ni lo voy a intentar, total no voy a estudiar nada con números. La cantidad de personas que dicen, no estudié abogacía porque no tenía números, o mismo estoy escuchando, estudié psicopedagogía porque no tenía números, y no es así. Yo nunca voy a ser bueno en matemáticas, es imposible. Matemáticas no es lo mío. A mí nunca me gustaron las matemáticas. Hay gente buena para las matemáticas y gente que no es, como si uno naciera con ese don. No me gusta, son muy difíciles. Siempre me hicieron creer que las matemáticas son difíciles y que no son para cualquiera. Estas son cosas que dijeron colegas míos, ¿sí? Y fue un trauma durante toda la vida, porque realmente hay muchas personas que tienen trauma a las matemáticas. Y un poco está relacionado a estas creencias matemáticas instauradas. Y acá voy a contarles 4 referencias bibliográficas. Esta es Carol Dweck, esta psicóloga que les conté, que habla mucho de las mentalidades, y ella dice, cada individuo tiene una mentalidad, una creencia fundamental acerca de su forma de aprender. Entonces, todos tenemos creencias y mentalidades acerca de nuestra propia capacidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros pensamos y creemos? Y hay distintos tipos de mentalidades. Ella, no era la idea de decirlo hoy, pero aprovecho y se los cuento, hay 2 tipos de mentalidades, según ella o ella identifica. Está la mentalidad, perdón que lo digo en inglés, en este momento no me está saliendo, growth mindset o mentalidad de crecimiento, y la mentalidad fija, ahí me salió en español. La mentalidad de crecimiento son aquellas personas que creen que su cerebro es un músculo, que su cerebro puede cambiar, que sus habilidades matemáticas van a poder mejorar si ellos se esfuerzan, ¿sí? Y por otro lado está la mentalidad fija, aquellos que dicen, no, yo no nací para las matemáticas, así que ni lo voy a intentar, las matemáticas no es lo mío, nunca voy a poder, ¿sí? Y de nuevo esta teoría de las mentalidades se aplica a todas las áreas de uno, ¿sí? Hoy lo que respecta es hablar de las mentalidades aplicadas a las matemáticas. ¿Y qué es lo que dice Joe Waller en su libro Mentalidades Matemáticas? Lo que creemos acerca de nosotros mismos hace que nuestro cerebro y nuestro cuerpo funcione de una determinada manera. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? Es el poder de lo que nosotros creemos, el impacto que tienen las creencias en lo que nosotros somos, en nuestro cerebro y cómo nosotros aprendemos. Y acá una investigación que demuestra cómo cuando las personas cambian de mentalidad, cambian su forma de pensar y empiezan a creer que pueden aprender en mayor medida, cambian su forma de aprender y obtienen un mayor rendimiento.
Entonces, como dijimos, cambiar las creencias matemáticas impacta, ¿sí?, directamente en el rendimiento de los alumnos. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, cambiar las creencias referentes a nuestro aprendizaje y nuestro potencial repercute significativamente en la mejora del rendimiento. Entonces, si hay evidencia de que las creencias matemáticas impactan en el rendimiento, ¿cómo no trabajarlas en el aula? ¿Cómo no cuestionarlas y trabajarlas con nuestros propios alumnos? ¿Sí? Entonces, de nuevo, qué importante darles el mensaje a los alumnos de que crean en ellos mismos, que ellos pueden cambiar y mejorar, ¿sí? Y este es un estudio, acá está la referencia bibliográfica, como acá en azul vemos a aquellos niños que tienen esta mentalidad de crecimiento y creen que pueden cambiar, cómo su rendimiento es mucho mayor a lo largo de 2 años escolares que aquellos que tienen mentalidad fija. Porque aquellos que tienen mentalidad fija, aquellos que dicen, yo no nací para las matemáticas, no me van a servir para la vida, no, nunca las voy a necesitar, yo no, total no voy a estudiar algo de matemáticas, ¿qué pasa? Las abandonan, las evitan. Son niños que dicen, hace 5 años que uso la calculadora y no hago un cálculo mental porque yo no puedo, no nací para esto. Entonces obviamente su rendimiento no va a mejorar. Entonces qué importante dar el mensaje de que todos pueden aprender matemáticas y derribar estos mitos. Todas estas creencias instauradas son mitos que necesitamos derivar, ¿sí? Entonces vamos un poco a las implicancias prácticas. Y quiero que ustedes me compé con el chat, comenten un poco qué nos quiere decir esto, cómo podemos llevar esto a la práctica, ¿sí? ¿Cómo podemos llevar esto al aula? ¿Cuáles son las implicancias prácticas de entender el impacto que tienen estas creencias matemáticas en el aula? ¿Cómo podemos llevar esto a nuestros niños, a los chicos de jardín de infantes, de primaria, de secundaria, aquellos que están empezando, en relación un poco a la próxima charla, empezando a la universidad, ¿sí? Impulsarlos a creer en sí mismos, motivación creativa, hacerles creer que es fácil desde chicos. No sé si es fácil, ¿no? Tampoco la palabra es fácil, perdón, María Esther, que justo leí y corrige un poco, pero es que se puede, que con esfuerzo lo van a lograr, ¿sí? Fortaleciendo la autonomía, enseñarles las matemáticas para la vida, exacto, mejorar la autoestima, matemáticas motivadoras, motivación, hay que decir al niño que sí se puede, motivarlos, romper patrones negativos, generar un clima de confianza, despertar la curiosidad, alentarlos a creer en ellos. Qué lindo todo lo que están escribiendo. Siempre alentando su aprendizaje, motivar, trabajar la metacognición a través del juego, decirles que son capaces, ¿sí? Trabajar con la autoestima, alentarlos a tener confianza, desmitificar todos estos preconceptos, estas creencias instauradas, que ellos son inteligentes y que pueden, ¿sí? Que depende de cuánto se esfuercen. Enseñar las matemáticas relacionadas con la continuidad, perdón, costó leerla. Alentarlos a que todos pueden aprender. Exacto, Rosana. Excelente. Bueno, qué lindo todo lo que están hablando. Fíjense la cantidad de mensajes motivadores que podemos dar. ¿Y qué pasa si mañana, cuando cada uno de ustedes llega al aula, da este mensaje a los chicos? Empieza a creer, a cambiar estas creencias matemáticas. Fíjense cómo de a poco podríamos ir cambiando esta cultura errónea y estos mensajes erróneos y esta mala fama que tienen las matemáticas, ¿sí? Realmente tengo que decir que me estoy un poco emocionada con todos estos mensajes y me encantaría que todo esto se pueda llevar a la práctica, ¿sí? Que no quede solo en esta charla. Pero vamos a ver un poco de qué es lo que yo pensé, que está muy relacionado obviamente a lo que ustedes dijeron. Tenemos que modelar con creencias matemáticas que generen motivación por aprender, ¿sí? Todo esto que fueron diciendo ustedes. Como dice Joe Boaler, no lo digo yo, es necesario acabar con estos mitos. Nadie nace para las matemáticas. Puede ser que algunos tengan un poquito más de facilidad y otros que tengan más de dificultad, porque es verdad que existe, pero eso no te limita, ¿sí? Eso no quiere decir que no lo vas a poder hacer. Terminemos con todos estos mitos erróneos. Y esta frase un poco larga resume un poco lo que venimos hablando, pero dice, la combinación de todas estas ideas erróneas, estos mitos que prevalecen, que están instaurados en la sociedad acerca de las matemáticas, es terrible para muchos niños. Ellos creen que la capacidad matemática es un signo de inteligencia y es un don, ¿sí? Como si uno nace con este don o uno no nace. Y que si no tienen este don, no solo les seguirá yendo mal en las matemáticas, sino que además son personas poco inteligentes a las que probablemente no les irá bien a la vida. Porque también está instaurada la creencia de que si uno es bueno en matemática, uno es inteligente.
y esto no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces fíjense lo terrible que es que predominen todas estas creencias en nuestros chicos. Qué desmotivador es, si yo creo que las matemáticas es un don, y yo creo que no nací con este don, ¿para qué me voy a esforzar? Esto no tiene sentido, ¿sí? Entonces qué importante modelar y que predominen todas estas creencias. Me voy a esforzar para mejorar las matemáticas, y si me esfuerzo yo lo voy a lograr, ¿sí? Yo si me lo propongo puedo aprender las matemáticas. Todavía no entiendo este concepto, el poder del todavía, pero tengo que seguir intentándolo, y si me esfuerzo y lo intento, lo voy a lograr, ¿sí? Esto de que no va a ser fácil, pero con esfuerzo me voy a aprender las tablas de multiplicar. Y esto lo hago, ¿sí? Yo en mis mismo ya tarde también estaba trabajando con una chica de 35 años y le digo, uno de nuestros objetivos vamos a tener dos: rehabilitar las habilidades aritméticas y por otro lado cuestionar y cambiar tus propias creencias matemáticas. Que entiendo, ¿sí? Entiendo que tengas estas creencias erróneas, pero vas a ver cómo tu propia experiencia te va a ir cambiando, ¿sí? Y la importancia de cambiar estas creencias. Fíjense que es uno de los objetivos centrales de mis espacios de tratamiento, ¿sí? Y cómo lo hago de manera explícita. Acá le preguntaba a una chica de 30 años, ¿cuáles eran tus creencias antes y por cuáles las cambiaste? Y ella dice, ahora creo que el cerebro se entrena, todo se aprende si se practica e intenta. Porque se dio cuenta ella misma que podía aprender, ¿sí? De nuevo, antes pensaba y ahora cambié por, voy a intentarlo. Si pienso en las estrategias que aprendí, me puede salir bien, es posible. Y también lo hago con chicos muy chicos, ¿sí? Eso yo puedo, si yo lo intento, si yo me esfuerzo, yo lo voy a lograr. De nuevo, un montón de maneras, no importa el cómo modelamos estas creencias, ¿sí? Pero qué importante es trabajarlas. Y los profesores, a ustedes, todos los maestros de nivel inicial, primaria y secundaria, tienen una influencia muy profunda que puede cambiar la trayectoria de todos sus alumnos, de todos sus estudiantes. Lo consiguen cuando les comunican que creen en ellos, cuando mañana entren en el aula y les den este mensaje explícito, y que valoran todos los momentos de dificultad y los errores, y que respetan los diferentes tipos de pensamiento y formas de abordar la vida, ¿sí? Y acá, otra frase de los maestros: parte de la razón por la cual muchos alumnos están desmotivados en creer que son capaces de aprender matemática tiene que ver con la actitud de los maestros y profesores que les enseñan. Lamentablemente hay muchos maestros y profesores que insisten en transmitir falsas creencias elitistas, que solo algunos nacieron para las matemáticas, y que declaran de manera deliberada y explícita que solo algunos son capaces de estudiar su asignatura. Y también yo creo de manera implícita, muchas veces con gestos, o no te preocupes, yo te ayudo, ¿sí? Un maestro le puede dar un mensaje, ni lo intentes, te puedes hacer con tu mamá, por ejemplo. ¿Qué le estamos diciendo? Vos no podés hacerlo, necesitas ayuda. Vos sí podés. Necesitamos cambiar estos mensajes, ¿sí? Y tratar de aprender de los errores, que los errores sean algo bueno. Una de las cosas más efectivas que puede hacer un profesor es darle otro tipo de mensaje al estudiante en relación con los errores que comete, ¿sí? Y acá en este libro Joe Waller decía una idea, dice, hay un profesor que hizo el rincón de los errores favoritos, y ahí van escribiendo todos los distintos errores que tienen sus alumnos. ¿Por qué? Porque los errores se aprende, no es malo confundirse. Y esto yo también lo hago en mis tratamientos, ¿sí? Siempre estamos revisando, haciendo metacognición, en qué me confundí, cuáles fueron mis errores y cómo voy a hacer para compensarlo. A partir del error aprendemos. Y de nuevo, otra frase que demuestra que los estudios han demostrado que el maestro tiene un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes que cualquier otra variable. Entonces, todos los maestros que están acá presentes, fíjense la influencia que tienen y el poder, y desde un lado positivo, ¿no? La influencia y lo bien que le pueden hacer a todos sus alumnos si cambian sus creencias, y la importancia del esfuerzo, ¿sí? Esto por ahí no va a ser fácil, pero si vos te esforzás, vos vas a poder. Y Joe Waller habla mucho de esta frase que creo que refleja un poco cómo yo lo pienso, es suelos bajos, techos altos. Empecemos desde conceptos muy básicos, pero no le pongamos techo a nuestros alumnos, ¿sí? Que su potencial es ilimitado, no le pongamos techo a su propia capacidad de aprendizaje. Y así es un poco como, yo tengo una cuenta de Discalculia donde trabajo mucho y difundo mucho estas ideas que se llama Desafiando la Discalculia, de Discalculia, por si me quieren seguir, y un poco la idea, el por qué elegí este nombre de Desafiando, porque necesitamos invitar a desafiarlos, a que sepan que lo van a poder hacer, pero de un lugar bueno, ¿sí? A que se animen a aprender esto como un desafío, pero no ponerles techo. Y como hoy también los invito, y ya voy terminando, así le doy lugar a Carla, a replantearlos la manera de conceptualizar las matemáticas, de cómo la enseñamos. Y esto un poco surgía un poco en los mensajes.
busquemos las matemáticas en el día a día, que los chicos encuentren el sentido de conocer y manejar los números, no que sea algo abstracto y distante, ¿sí? Que encontremos los números en el día a día, ¿sí? Estamos rodeados de números. Y un poco salió en la BBC un artículo el año pasado que decía, las matemáticas son generalmente enseñadas y por ende percibidas como abstractas y aburridas, pero en realidad nacieron para resolver problemas reales, ¿sí? Aprovechemos esto y tratemos de trabajar y encontrar los números en la vida diaria, así los números van a tener más sentido, ¿sí? Y para terminar un poco la frase que resume toda esta charla, yo creo es, una gran cantidad de indicios científicos permiten inferir que la diferencia entre quienes tienen éxito y quienes no lo tienen no es el cerebro con el que nacieron, sino su manera de enfocar la vida, los mensajes que reciben sobre su potencial y las oportunidades que tienen de aprender. Así que espero haberlos dejado pensando, haberlos cuestionado, ¿sí? Acuérdense, el mensaje que les quiero dar es no le pongamos techo a nuestros alumnos, ¿sí? Muchas gracias a todos. Acá les dejo mi mail y mi cuenta de Instagram por si me quieren contactar. Y creo que ahora me voy a quedar a escuchar un poco a Carla, a ver qué les tiene que decir, qué mensaje tiene para darles acerca del proyecto de vida a los estudiantes que están terminando el colegio.